Perfecto. Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos. Voy a dar inicio, ¿cierto?, a lo que es la tercera charla del ciclo de charlas de Ciencia en Llamas. Mi nombre es Ariel Muñoz, soy investigador del Centro del Clima y la Resiliencia, profesor del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. El día de hoy nos toca hablar de gobernanza del agua. Tenemos 3 expositoras. Fui invitado para moderar esta sesión. Muchas gracias por la invitación. Vamos luego a presentar, ¿cierto?, a cada una de nuestras expositoras, Macarena, Francisca, Catalina. Este ciclo de charlas se enmarca en el proyecto Portafolio de charla de la Red de Educación Latinoamericana por el Medio Ambiente, Red Lama, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. ¿Cierto? Agradecemos la colaboración de PAR Explora, Región Metropolitana Sur Poniente, y voy a hablarles rápidamente del proyecto Portafolio. El proyecto Portafolio de charla es uno de los 3 proyectos de carácter interdisciplinario organizado por el equipo Red Lama, y tiene el objetivo principal de ofrecer un conjunto de charlas y talleres destinadas a la divulgación ambiental, pudiendo focalizarse cada una de estas actividades en públicos de distintos niveles, con énfasis en la comunidad escolar de educación media. Esto a través de un lenguaje más simple y cotidiano, con el objetivo de acercar los temas medioambientales y la ciencia desde miradas diversas. Entonces voy a dar la estructura de la charla, ¿bien? Tenemos 2 partes. La charla va a constituirse de dos fases. La primera corresponde a la parte expositiva de nuestros facilitadores, y la segunda estará destinada a responder preguntas del público. Por lo que, por favor, si tienen alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de la transmisión en vivo en la página de Red Lama. Voy a pasar a presentar a las expositoras. Catalina Valenzuela, integrante de Red Lama, del CR2, y estudiante de magíster en Psicología, mención Psicología Comunitaria, de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, y las colaboradoras Red Lama. Macarena Salinas, licenciada en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y Francisca Silva, abogada asociada del estudio Carcelén, Desmadril, Guzmán y Tapia Abogados, y asistente de investigación del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Sería deseable tal vez que Catalina, Macarena, Francisca nos cuenten de sus líneas de investigación, en qué están trabajando inicialmente. Bueno, muchas gracias, Ariel, por la presentación. Un gusto estar con este manso equipo conversando sobre esta temática tan importante del agua. Yo he estudiado últimamente este tema de la gobernanza del agua. Es un tema que me apasiona y lo he estudiado a nivel comunitario, desde la importancia de la participación comunitaria en la toma de decisiones respecto del agua. Perfecto. Hola a todos. Muchas gracias, a todas. Cata. ¿Sí? Hola a todos, a todas. Un gusto estar acá, poder presentar una investigación principalmente que hicimos junto con la profesora Pilar Moraga, ¿ya?, acerca de los conflictos hídricos. Y respecto a eso es que últimamente me he estado especializando como línea de investigación que tiene directa relación con la gobernanza, por cierto, y las formas de resolución de los conflictos a propósito del agua. También, por otra parte, estamos trabajando en el Observatorio de Ley Marco de Cambio Climático, ¿ya? Que también es una de las aristas de investigación del CR2. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Yo me he interesado mucho por la parte de la gestión de los recursos hídricos, y ha sido en esta línea que me he ido especializando. Por lo mismo, actualmente estoy desarrollando mi tesis sobre este tema,
y además también vinculando a la temática de perspectiva de género. Así que, bueno, esa está siendo actualmente mi línea de trabajo. Perfecto. Muchas gracias a las tres por las presentaciones también tan sintéticas, de temas tan complejos que trabaja cada una. Bueno, por supuesto la gobernanza del agua es un tema de tanto interés desde estábamos en agua, pero lo bueno es que cada vez estamos más activos poniendo ¿cierto? En nuestro tiempo también destinado a entender, aprender y generar propuestas para solucionar los múltiples conflictos que tenemos vinculados al agua. Para eso tenemos entonces 3 exposiciones de ustedes, fantástico. Primero expone Macarena, ¿sí? Macarena, por favor, cuando tú quieras. Sí, te comparto el tiro pantalla, Maca. Ya, súper. Bueno, ahora sí, ¿puedo partir? Como decía Ariel, hoy vamos a ver el tema de la gobernanza del agua. El día de hoy vamos a presentar esta charla que está centrada en 4 temas principales. Primero vamos a comenzar por el ciclo del agua, seguido por el marco regulatorio de la gestión del agua en Chile. También vamos a ver el tema de la gobernanza del agua y finalmente las reformas necesarias en torno a los recursos hídricos frente al actual contexto de cambio climático que estamos viviendo. Bueno, entonces partiendo por el ciclo del agua, hay que entender que es un ciclo permanente de actividad durante el cual el agua pasa por el estado sólido, líquido y gaseoso, donde influye principalmente aquí la energía del sol y la gravedad, moviendo el agua a través de los mares, la atmósfera y la tierra. Por lo tanto, dale, Cata. Esto es muy importante porque se puede decir que el agua no se pierde en el mar, ya que es parte de un ciclo continuo vital para toda forma de vida. Es por esto que si se desea, por ejemplo, extraer agua de los ríos que desembocan en el mar para algún uso humano, se debe tener siempre una mirada integral del territorio, tomando en cuenta las necesidades tanto sociales como naturales, y con esto último me refiero a que se debe mantener una cantidad suficiente de agua en los caudales para que los ecosistemas puedan funcionar correctamente y así exista un aporte suficiente de nutrientes, también se pueda preservar la biodiversidad, el paisaje, etc. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos, ahora yo pasaré a revisar la parte del marco normativo, ¿ya? Bajo el cual se regulan nuestras aguas. Y cuando hablamos de un marco normativo que regula alguna actividad o que regula, por ejemplo, como en este caso, algún recurso o un bien, lo primero que se debe atender es la constitución política, ¿ya? Nuestra constitución política, si nos preguntamos qué es lo que dispone respecto al agua, el caso claro es la disposición del artículo 19, número 24, inciso final, que se enmarca este artículo dentro de las garantías de las personas, ¿ya? Todas las personas tenemos garantías como el derecho a la vida, el derecho a la salud, educación, y en este caso también el derecho a la propiedad, ¿ya? Y es en este marco del derecho de propiedad es que la Constitución establece una regulación de las aguas, ¿ya? Cuando hablamos de las aguas, entonces, en términos de lo que dispone la Constitución, debemos ir al artículo 19, número 24, e inciso final, que es acá el último de estos párrafos que está, y lo que señala la Constitución es que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a los titulares de estos derechos la propiedad sobre ellos, ¿ya? Eso es lo que dispone la Constitución respecto a las aguas. Eso y nada más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que yo soy una titular de un derecho de agua, imaginemos que tengo acá, ¿ya? Imaginemos que esto es un derecho de agua, y lo que me reconoce la Constitución respecto al agua es
la propiedad sobre mi derecho de agua. ¿Ya? Sigamos adelante. Eso, entonces tenemos en un primer lugar la Constitución, ya como norma inspiradora de todo el ordenamiento jurídico, como estaba anteriormente, es una pirámide que es en la punta y que inspira al resto, bajo esta perspectiva que es de propiedad de las aguas, de los derechos de aguas. Luego el Código Civil, ya como otro también de los instrumentos regulatorios más relevantes de un Estado, en este caso de chilenos del año 1855, lo que dice respecto a las aguas es que las aguas son bienes nacionales de uso público, ¿ya? Esto en el artículo 595 se encuentra dentro de uno de los libros del Código Civil en que el Código regula la propiedad y los bienes, ¿ya? Entonces, cuando habla de las aguas dice que es un bien y además que es un bien nacional de uso público. Ahora, ¿qué significa que sea un bien nacional de uso público? Ahí debemos ir al artículo 589, que indica que los bienes nacionales de uso público, bueno, primero los bienes nacionales son aquellos que pertenecen a la nación toda, ¿ya? Pero además dice, si su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, son bienes nacionales de uso público, ¿ya? Entonces, si hacemos una lectura conjunta entre lo que dice el artículo 595 y 589 del Código Civil, lo que tenemos como idea es que las aguas son bienes nacionales de uso público y eso significa que pertenecen a todos los habitantes de la nación, ¿ya? Ahora, ¿por qué se dice entonces, si es que el Código Civil y luego, como veremos, el Código de Aguas, sigue en la otra gata, la otra lámina? Si dice que las aguas son bienes nacionales, no, la anterior. Ahí. El Código de Aguas también dice la misma idea del Código Civil, ya que las aguas son bienes nacionales de uso público, en el artículo 5, y que se otorgará a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, ¿ya? Entonces, con esas tres ideas que ya acabamos de revisar a propósito de los tres cuerpos normativos que regulan las aguas, ¿por qué entonces se dice que las aguas son privadas? ¿Ya? Si nosotros decimos que las aguas son privadas, las aguas como tales, eso sería incorrecto, ¿ya? Porque las aguas como tales son bienes nacionales de uso público y por tanto pertenecen a la nación toda y su uso pertenecen a todos los habitantes, ¿ya? Entonces, ¿por qué se dice esto? Se dice esto a propósito de lo que dispone a continuación el Código de Aguas, que digamos que es como el cuerpo especial por excelencia que regula las aguas. Este cuerpo reconoce que sobre las aguas se otorgará un derecho de aprovechamiento de ellas, ¿ya? Como vemos acá en el segundo párrafo, el derecho de aprovechamiento es un derecho real, ¿ya? Que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el código, ¿ya? Ahora, ¿cómo se otorga? Entonces, ¿cómo se otorga este derecho de aprovechamiento? Una cosa es como el derecho al agua, y otra cosa es el derecho de aprovechamiento que yo tengo sobre las aguas. Y este se otorga a partir de una especie como de concesión o de permiso de uso y goce que tienen las personas, ¿ya? ¿Y quién lo otorga? Lo otorga una institución que se llama la Dirección General de Aguas, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, con mi ejemplo, acá yo necesito usar agua para, no sé, vivo en San José de Maipo y lo requiero para consumo humano, o lo requiero, por ejemplo, para un hotel, ya necesito construir un hotel y usar esas aguas en esa localidad, y la forma en que yo puedo usar legítimamente esa agua es a través de un derecho de aprovechamiento, le voy a pedir a la DGA, y la DGA me va a otorgar este derecho, ¿ya? Y sobre este derecho de aprovechamiento de aguas es que recae el derecho de propiedad, ¿ya? Si volvemos a lo que anteriormente dijimos, que es respecto a la Constitución, la Constitución dice que los derechos que se otorguen respecto a las aguas serán derechos de propiedad. Entonces, recapitulando, no es que existe una propiedad sobre las aguas, sino que la propiedad es sobre los derechos de aprovechamiento que se establecen para su uso. La siguiente. El Código de Aguas, como instrumento que regula el uso, goce y también las estructuras que deben construirse para poder utilizar estas aguas,
tiene varias características, pero entre ellas las más relevantes y quizás las más llamativas y diferenciadoras, es que, en primer lugar, se caracteriza por un fortalecimiento de la propiedad privada, ¿ya? Pero esto debe leerse en directa relación con lo que señala la Constitución, ¿ya? De esta forma, en la medida que un titular, como yo, por ejemplo, que tengo mi derecho de aguas acá, en esta hoja que es un título, este derecho se ve fortalecido por la disposición de la Constitución del artículo 19, número 24, que me otorga una propiedad, de modo tal que si por alguna disposición futura, por ejemplo, se transgrede, yo siento transgredido este derecho de propiedad, puedo ir ante los tribunales de justicia o puedo ir al Tribunal Constitucional, por ejemplo, indicando que esa norma futura afecta a mi derecho de propiedad. ¿Qué otra característica? Es que se instruyen y se establecen mecanismos de incentivo al mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa un mercado? Un mercado significa de aguas, significa que yo puedo vender al día de mañana este derecho de aguas que tengo y existe libre transferibilidad para este derecho, ¿ya? Yo puedo venderlo a quien lo necesite, por eso se rige bajo las leyes de la oferta y la demanda de los mercados. Entonces, si este es un uso humano, por ejemplo, es un uso para infraestructura, si el día de mañana lo necesita también alguien para uso humano, o lo necesita un agricultor, un gran agricultor, lo venderé a quien yo decida, sin distinguir prioridades de uso. Otra de las características refiere a la debilidad institucional, ¿ya?, de los organismos de la gestión del agua, principalmente en términos de fiscalización y sanción. ¿Ya? La DGA tenía muy escasas facultades para fiscalizar y principalmente para sancionar, pero esto fue más o menos solucionado con la reforma de la ley 21.064 del año 2018. La siguiente. Luego, entonces, tuvimos anteriormente un marco normativo general, pero otras de las disposiciones muy relevantes que tiene nuestro Código de Aguas se refiere a las organizaciones de usuarios de aguas, ¿ya? Las organizaciones de usuarios de aguas son instituciones privadas que son reguladas por el Código de Aguas y que tienen como objetivos fundamentales administrar las aguas, administrar las fuentes de aguas, las obras que se construyan a través de las cuales las aguas son extraídas, son captadas o vamos a conducir estas aguas para que otro propietario pueda utilizarlas. Otra de las funciones o objetivos de estas organizaciones es distribuir las aguas entre los miembros, ¿ya? Por ejemplo, yo que soy miembro, probablemente voy a ser parte de una organización de usuarios de aguas, en la cual me voy a organizar junto a los otros que tienen los títulos de derechos de aguas, y nos vamos a distribuir las aguas, ¿ya? Y acá pueden pertenecer diversos sectores productivos, o sea, no sé, en mi ejemplo yo era como hotelería o consumo humano, también puede haber minería, agricultura y otros. Y tenemos que lograr convivir entre todos nosotros. Y así la tercera característica de las más relevantes también es la resolución de conflictos que tengamos, en mi ejemplo, entre nosotros, o también resolución de conflictos con las otras organizaciones de usuarios de agua. La siguiente. Y así el código establece distintas organizaciones de usuarios de aguas, entre ellas está la Junta de Vigilancia, asociaciones de canalistas. La diferencia entre estas está en que la primera, y juntas de vigilancia, regula las organizaciones respecto a causas naturales, y las otras de las canalistas, de causas artificiales como los canales. Las comunidades de las aguas superficiales o subterráneas, ¿ya? Y las comunidades de obras de drenaje. La siguiente. En cuanto a la institucionalidad, uno de los problemas que se ha dicho que es de los más graves que tiene a Chile en una condición como la que estamos viviendo actualmente, es que Chile posee más de 42 instituciones que tienen directa relación con la gestión de las aguas, ¿ya? Es decir, existe una dispersión de atribuciones de distintas organizaciones, tanto de los organismos del gobierno como organismos privados, como las organizaciones de usuarios de aguas. Algunas con más relevancia que otras. Las más relevantes son la DGA, la Dirección de Obras Hidráulicas, y también luego las organizaciones de usuarios de aguas, pero a nivel de gestión local y privada. Adelante, Kat. Eso por mi parte. ¿Ahí sí? ¿Sigo? Sí, le doy paso a Macarena.
Bueno, para comenzar a entender esta relación que hay entre el cambio climático y los recursos hídricos, hay que partir entendiendo cuál es la unidad básica donde se manifiesta el ciclo hidrológico que les mencionaba anteriormente. Y con esto me refiero a la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica es un sistema, como vemos aquí, formado por un río principal y todos sus territorios asociados entre el origen de un río y su desembocadura. Esto incluye también esteros, aguas subterráneas o acuíferos, zonas costeras y las interacciones que inciden en el curso del agua, tanto en cantidad como en calidad. En Chile hay unas 101 cuencas hidrográficas que están compuestas por 467 subcuencas y 1.496 microcuencas hidrográficas. Vale. Como vemos aquí, actualmente a lo largo de nuestro país, estos sistemas se encuentran amenazados, ya que Chile cumple con 7 de 9 criterios de vulnerabilidad que lo hacen altamente frágil ante el cambio climático. Y dentro de estos me voy a focalizar en el que aparece aquí marcado, el número 5, que se vincula a la sequía, que es una de las problemáticas más contingentes en torno al agua en nuestro país. Bueno, frente a este tema, primero es necesario entender la diferencia entre el concepto de sequía y escasez hídrica. Por una parte, la sequía corresponde a la sequía, la sequía corresponde al déficit con respecto al registro histórico de las precipitaciones, lo que se conoce como sequía meteorológica. Pero si este déficit se produce en el caudal de los ríos, aquí vamos a hablar de una sequía meteorológica. Por otro lado, la escasez es el término que involucra los procesos hidrológicos, meteorológicos y también los usos que se le da al agua. O sea, en palabras simples, la escasez se produce cuando el agua disponible es menor a la demanda, por lo cual tiene mucho que ver con las necesidades humanas. O sea, si cada vez existen más personas, si las necesidades van en aumento, ya sea para energía, para alimentación, entonces cada vez vamos a requerir más agua, por lo que se puede producir una escasez, aunque no estemos en una situación de sequía. Dale, Cata, eso. Bueno, sin embargo, en Chile sí estamos viviendo una condición de sequía y una de gran magnitud, por lo que se le ha llamado mega sequía. Este es un fenómeno de déficit de precipitaciones sin precedente en el último milenio y tiene una gran extensión temporal. Esto es crítico porque desde el año 2010 que nos encontramos en esta situación. Además, presenta una gran extensión territorial que va desde las regiones de Coquimbo hasta la Araucanía. Por otro lado, un cuarto de esta mega sequía se le atribuye al cambio climático antrópico. Con esto me refiero a que se encuentra fuertemente influenciado por la acción humana y se prevé que esta situación se mantendrá en el futuro según las proyecciones de cambio climático. Voy a mencionar dos impactos que trae la mega sequía. Uno de ellos es el aumento considerable que se ha visto del gasto público por camión aljibe, ya que, por ejemplo, el año 2010 el Estado invertía 490 millones y solo 5 años después esta cifra aumentó a 34.000 millones de pesos. Por otra parte, este fenómeno ha generado condiciones idóneas para la propagación de incendios, siendo el hito más relevante el mega incendio que vivimos en el 2017, en donde se quemaron 518.000 hectáreas. Bueno, si analizamos esta realidad en los territorios, nos encontramos con esas noticias que... Cata, vuelve un poquito. Con estas noticias que vemos aquí, han salido varias, como por ejemplo, que la sequía... se encuentran 136 comunas con decretos de escasez hídrica, o que el yeso está casi seco, ¿cierto? Y así han habido muchas noticias. Ahora les voy a hablar de, dale, Cata, de uno de los casos más emblemáticos, que es la laguna de Aculeo. Bueno, esta se encuentra ubicada en la comuna de Paine, en la región metropolitana. En el 2018 se declara la desaparición de la laguna de Aculeo producto de un desbalance hídrico exacerbado por un déficit de sequía, de precipitaciones. O sea, es decir, la laguna se secó y esto es una consecuencia directa de los fenómenos de la crisis climática. Frente a esto hay dos causas principales. Una es la disminución de las precipitaciones en un 38% durante el periodo 2010 al 2018 respecto a la media histórica, y otra de las causas
es la deficiencia de la gestión de los recursos hídricos dentro de la cuenca, ya que para los usos tanto agrícolas como recreacionales se han extraído aguas legal e ilegalmente de la napa subterránea y también de esteroafluentes. Otro caso conocido es el de la provincia de Petorca, que se encuentra ubicada en la región de Valparaíso. Bueno, actualmente está sufriendo la peor sequía en más de 700 años. Pero, a ver, ¿a qué se debe esta sequía? Principalmente se debe a estas dos causas. Por un lado se encuentran las climáticas, que corresponden a la disminución de las precipitaciones, como les he hablado, y también al aumento de las temperaturas. Y por otro, es que la cuenca del río Petorca no tiene glaciares en sus zonas más altas, lo que le hace ser más dependiente de las precipitaciones al no tener estos deshielos. Dale, Cata. En cuanto a la crisis climática, aquí esto se debe que, por un lado, en los sectores más altos de la cuenca, principalmente se da la mega sequía, que responde a los fenómenos meteorológicos, y en los sectores más bajos de la cuenca, esta crisis se debe tanto a la sequía como a la extracción excesiva de agua para agricultura. Y aquí la disminución de precipitaciones promedio de los últimos años explica el déficit de la cuenca solo en un 20%, pero esto se duplica cuando se suma la variable de la extracción de agua para agricultura. Esto responde al modelo agroexportador, que opera con un uso intensivo del agua y también de los suelos, teniendo actualmente a sus habitantes que reciben solamente 50 litros de agua por persona al día mediante camiones aljibe, ya que los derechos de agua están en manos de las empresas agrícolas y se usa principalmente para las plantaciones de paltos. Bueno, pero para tener algunos datos de la crisis hídrica más a nivel nacional, que les presento estas cifras. Para el mes de abril existen 138 comunas bajo decreto de escasez. Además, en las regiones de Coquimbo y Valparaíso se encuentran en una situación de catástrofe por escasez hídrica. En Santiago también, en las precipitaciones acumuladas a abril de este año, presentaron un déficit de un 100% en comparación a la media histórica. Y este dato sirve para que nos demos cuenta que la problemática está pasando acá mismo y en la actualidad y no son proyecciones para escenarios futuros. Como vemos aquí en el mapa, podemos ver que prácticamente todo el territorio se encuentra en alguna medida con algún grado de déficit que responde a estos colores cálidos que vemos aquí, rojizos, y casi gran parte del territorio se encuentra con déficit, y solamente esos colores blancos que vemos en el extremo norte corresponde a un año normal, y el azul a un superávit de precipitación. Bueno, este escenario de déficit de precipitaciones se refleja en las comunidades, ya que hoy en día más de 400.000 personas de 175 comunas del país viven sin agua gran parte del año, y frente a esta situación, el Estado suministra alrededor de 50 litros diarios por persona a través de camiones aljibes. Muchas veces es menor a esta cifra. Y en este contexto, quería explicar que el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, y además la Organización Mundial de la Salud dice que son necesarios entre 50 a 100 litros de agua por persona para garantizar que se cubran las necesidades básicas. Ahora sí, en nuestro equipo técnico, eso, muchas gracias. Bueno, lo que las chicas ya nos han presentado nos habla de una situación de escasez hídrica en la que se encuentra el país. Sin embargo, esta escasez no tiene que ver solamente con la hidrología o con la meteorología, como nos contaba Macarena, sino también con los usos y las decisiones que nosotros tomamos respecto al manejo, el resguardo y el empleo del agua. Y esto termina generando un fenómeno socialmente construido. Es decir, la escasez se vuelve un fenómeno socialmente construido donde los impactos de esta escasez afectan a algunas comunidades o personas más que a otras personas, y esto también deriva en distintos conflictos por el uso del agua.
Entonces aquí tenemos que tenemos problemas de escasez, pero estos problemas también tienen que ver con el manejo que nosotros le damos al agua. Y entre estos problemas también destacan la contaminación de nuestras fuentes de aguas, la sobreexplotación. Actualmente tenemos 110 acuíferos de Chile que están sobreexplotados, y también tenemos un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua que supera la capacidad de recarga de las cuencas, y la extracción es mayor que el agua disponible que tenemos en nuestras cuencas y en nuestros territorios. Y el agua, como ya hemos visto, tiene distintos usos a nivel nacional, y en esta lámina podemos ver, un poco desactualizada, pero es la que tenemos, actualmente se utiliza un 73% del agua para agricultura. Esto es un registro a nivel nacional. Luego le sigue un 12% para la industria, seguido por un 9% para la minería, y solo un 6% se utiliza el agua para su uso sanitario, es decir, para el uso de agua potable. Esto, si lo vemos a nivel regional o a nivel de macrozonas, va a ir cambiando, es decir, vamos a tener en la zona norte un mayor uso por parte de la minería del agua, y en la zona sur un mayor uso por parte de las industrias, principalmente hidroeléctricas del agua. Entonces los panoramas respecto de qué actores tienen mayor poder y mayores usos del agua va a ir cambiando a lo largo del territorio nacional. Lo que sí se mantiene es más o menos esta cifra respecto al uso de las sanitarias. Y como ya les contaba la Maca, tenemos distintas zonas del país en que ya tenemos cuencas que sus derechos están sobre otorgados, están sobreexplotadas o en vías a estar sobreexplotadas, están en proceso de estudio por esta situación. Y esto, evidentemente, cuando tenemos distintos usuarios utilizando, gestionando el agua, va a generar conflictos, y esto, si ustedes lo quieren revisar, en la página del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la mapa de conflictos por .indh.cl, pueden ver los distintos conflictos que se generan a lo largo del país. En este caso yo puse el filtro de derecho al agua, para que me mostrara cuáles conflictos se generan en las distintas zonas del país, qué actores están involucrados y cuáles sectores productivos también están involucrados. Y esto es sumamente importante porque, tal como les hemos ido comentando, el agua y estos múltiples usos que se le da al agua y estos múltiples actores que requieren agua, nos va a llevar a la situación en que no todas las personas son igualmente vulnerables a la escasez. En este sentido, tenemos personas más vulnerables a la escasez, tales como los pequeños agricultores que dependen del agua para su trabajos, para su economía, las comunidades rurales, que muchas de ellas actualmente no poseen agua potable, ni agua de calidad, ni agua en la cantidad también que debiesen tener. También tenemos las comunidades indígenas que tienen una relación estrecha con el agua y con la importancia que tiene el agua para sus territorios. Y finalmente tenemos personas en Chile que se encuentran sin acceso al agua, que viven en campamentos, que no tienen sistemas de saneamiento, y que esta situación es completamente sensible en el contexto actual de coronavirus, en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, donde las principales recomendaciones que se dan son el lavado constante de manos y de distintas superficies para evitar el contagio, y esto es una situación muy compleja de abordar cuando las personas no tienen acceso al agua o cuando tienen acceso deficitario, tienen muy pocos litros diarios con los cuales poder subsistir. Y esto ha sido también abordado a nivel internacional. El problema del agua y los conflictos por el agua no es algo único de Chile, sino que se da a nivel internacional. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015 propone una serie de objetivos de desarrollo sostenible, en el cual incluye dentro de estos objetivos el derecho al agua limpia y saneamiento, es decir, que para el año 2030, claro, se asegure que todas las personas tengan acceso equitativo en la calidad y cantidad de agua adecuadas, que se mejore la gestión de las aguas, y también hay un punto muy importante respecto a la participación de las personas, a la participación de las comunidades locales en la gestión de las aguas, en incorporarlo en esta toma de decisiones y en los acuerdos que se tomen para mejorar la gestión del agua en los distintos países.
Entonces, ya dentro de este marco general, algunas debilidades de nuestro sistema de gestión de aguas que han sido señaladas tienen que ver principalmente con los problemas de gestión y gobernanza de las aguas, es decir, tenemos un problema actual de una mega sequía relacionada con el cambio climático, pero nuestro principal problema como país tiene que ver con la gestión, cómo nos organizamos en torno a las aguas, y aquí se destacan problemas en la falta de transparencia, descoordinación entre las instituciones, información limitada sobre el estado de las cuencas a lo largo del país, sobre cuánta agua disponible tiene Chile, y eso también genera desconfianza entre los distintos actores y los usuarios, lo que ya comentaba la Fran sobre las limitadas atribuciones que tiene la Dirección General de Aguas para la fiscalización y la gestión de las aguas, y también el desconocimiento o la insuficiente fiscalización de las extracciones ilegales de agua, cómo manejamos también esa situación como país. Entonces, esto es lo que se ve a nivel nacional y también a nivel internacional, las distintas como diagnósticos que se le han hecho al modelo de gestión de las aguas, pero también la ciudadanía ha tenido opinión, ha opinado sobre estos temas, y aquí la Macarena nos va a contar un poquito más sobre esto. Claro, de acuerdo al contexto actual, es que se creó la Mesa Nacional de Agua con el objetivo de proponer un plan para hacer frente a la crisis hídrica que atraviesa el país, y está centrada en 3 puntos principales. Uno es establecer los contenidos centrales de una política hídrica. 2 es proponer la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las cuencas para un mediano y largo plazo. Y por último, definir los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar la política hídrica en un largo plazo. Dale, sácate. Bueno, en el marco de esta instancia se realizó una consulta digital ciudadana, en donde participaron más de 41.000 personas, y dentro de estas se preguntó: ¿cuáles considera usted que deben ser los usos prioritarios del agua? Y frente a esto, con un 98.9% de las personas respondieron que es prioritario el uso para consumo humano. En cuanto a la pregunta, ¿cuáles cree usted que son los principales desafíos relacionados con el agua? Con un 75% de las personas responden que el principal desafío es la conservación de fuentes naturales de agua. Y por último, la pregunta, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos que debe asumir el Estado para avanzar en temas relacionados con el agua? Aquí con un 75% responden las personas que es necesario asegurar el acceso para el consumo de agua potable y seguido de proteger el medio ambiente. Entonces, en base a esta respuesta, es claro que la gente quiere un cambio de paradigma en donde no solo se garantice el agua para consumo humano, sino que también se respeten los límites de la naturaleza. Dale. Bajo esta situación es que queremos proponer algunos paradigmas y ejemplos para transitar hacia un nuevo modelo de gestión de agua. Bueno, y uno de estos ejemplos es la gestión integrada de los recursos hídricos, que es un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social y resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Y esto se basa en 4 principios. El principio 1 se refiere a que el agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para mantener la vida y el desarrollo y el ambiente. O sea que el agua mantiene la vida en todas sus formas, siendo un recurso requerido para diferentes propósitos, funciones y servicios. Es por esto que la gestión integral del agua debe tomar en consideración las demandas y también las amenazas de los recursos. Como principio 2, es el desarrollo y la gestión del agua deberán estar basados en un enfoque participativo, involucrando usuarios, planificadores y tomadores de decisiones a todo nivel. Bueno, aquí este principio nos señala que todos somos actores en el tema del agua y que una participación verdadera sucede cuando todos somos parte de los procesos de la toma de decisiones. Y aquí
traigo, por ejemplo, el tema que les hablaba recién de la Mesa Nacional de Agua, donde se podría decir que hay una falta de representatividad, ya que aquí solo se incluían miembros del gobierno, del Congreso y algunos gremios principalmente. Por ejemplo, aquí también se pudo haber incluido más organizaciones de la sociedad civil, más comunidades, también organismos técnicos, etc. En cuanto al principio 3, se trata de que la mujer juega un papel principal en la provisión, gestión y protección del agua. Bueno, la mujer desempeña un papel clave en el agua, tanto para usos domésticos como agrícolas, pero lamentablemente el rol que desempeñan las mujeres no se ve reflejado en las esferas de toma de decisiones. Y Chile no escapa a esta realidad, ya que históricamente el manejo de los recursos naturales, económicos y también la participación social se ha desarrollado casi exclusivamente por hombres, reportando una baja participación de las mujeres en las organizaciones de usuarios de agua. Y aquí saco de nuevo ejemplo la Mesa Nacional, ya que podríamos decir que hay una falta de paridad, porque está conformada por 22 hombres y solo 5 mujeres. Y por último, voy a terminar con el principio 4, en que se trata de que el agua es un bien público y tiene un valor social y económico en todos sus usos competitivos. Dentro de este principio, es vital reconocer el derecho básico de todos los seres humanos de tener acceso al agua limpia y a saneamiento por un precio accesible. ¿Me das el pase? Muchas gracias. Bueno, está en nuestro título de la presentación y ya lo hemos nombrado harto, pero no lo hemos definido aún, ¿qué es la gobernanza? Vemos que una forma de definir la gobernanza es los procesos interactivos para conducir la sociedad y la economía a través de la acción colectiva y el establecimiento de objetivos comunes. Es decir, gobernanza tiene que ver con tomar acuerdos en común para definir el tipo de sociedad que queremos, el tipo de economía de nuestro modelo de desarrollo y cómo avanzar hacia ella con objetivos comunes. Este concepto, en términos generales, también se ha aplicado a la resolución de problemas ambientales, como la gobernanza ambiental, a los problemas del agua, como la gobernanza del agua, y también al problema del cambio climático, entendido como la gobernanza del cambio climático. Entonces, ahora nosotros les queremos presentar un tipo de gobernanza particular, que es la gobernanza policéntrica, que nos habla de una multiplicidad de centros que toman las decisiones entre distintas escalas o polos, como estos distintos circulitos que vemos aquí, que trabajan con independencia, pero en constante interacción entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos distintos centros de tomas de decisiones en distintos niveles, tanto local, regional, nacional, global, como multilateral, y todos estos centros toman decisiones, trabajan de manera independiente, pero coordinada y de manera también colectiva. Interactúan entre ellos y generan soluciones a los problemas ambientales de una manera más integrativa, de una forma en la cual las comunidades también tienen otro rol en el cual ellos participan, son parte de esta toma de decisiones, y este concepto, que es la gobernanza policéntrica, se basa en el trabajo previo de la autora que aparece ahí, que es Ostrom, que ella trabajó sobre las experiencias exitosas de comunidades autorreguladas en la gestión de bienes comunes. Es decir, cómo comunidades gestionan sus bienes comunes de manera respetuosa y cuidadosa de sus territorios, y cómo también son incorporados en la definición y la solución de problemas ambientales de manera que se también redistribuye el poder, que se aumente las confianzas entre los distintos actores intervinientes, y también esto permite disminuir los conflictos. Esto también ha sido llevado a la práctica respecto de la gestión de las aguas y ha mostrado bastantes éxitos y bastantes buenos resultados en la medida en que compartimos el poder y tomamos decisiones en conjunto. Este mismo tema yo lo trabajé a lo largo de mi tesis, y ahora les voy a contar unos
resultados de este trabajo sobre la gobernanza en el ámbito local del agua en la comuna de San Pedro de Atacama. Si bien la Francisca les comentó 4 tipos de organizaciones de usuarios del agua, yo les voy a hablar de otro tipo de organización que está al margen del Código de Aguas, que son las asociaciones de regantes que dependen de la ley indígena. Y estas asociaciones de regantes, este tipo de organización para la gestión de las aguas, se basa en un artículo, en una normativa especial que se le otorga a las comunidades aymara y atacameñas, o Licanantay, en la cual se establece y se regula una gestión comunitaria de las aguas. En este caso, las asociaciones de regantes del río San Pedro y del río Vilama trabajan la gestión de las aguas de los ríos San Pedro y Vilama a través de estas asociaciones. Y esto permite una gestión comunitaria muy distinto de la gestión más privada que tiene el Código de Aguas actual y que también se presenta en las distintas asociaciones de usuarios del agua. Y esto, que tiene que ver con una gestión comunitaria y local de las aguas, también entra en diálogo con nuestro marco jurídico nacional, que también permite la gestión privada de las aguas subterráneas para privados. Entonces ahí tenemos distintos tipos de gobernanza, de tipos en los cuales se gestiona el agua en esta misma zona y cómo eso también genera distintos conflictos, tensiones, posibilidades, también experiencias muy interesantes de analizar a la luz de lo que ya hemos estado hablando de la escasez del agua. Entonces, a partir de lo que las mismas comunidades indígenas relataban, tenemos una serie de obstáculos que ellos señalan respecto de la gobernanza hídrica que van en la misma línea de lo que ya hemos ido presentando, y también ellos destacan una serie de soluciones a tener en consideración o recomendaciones para mejorar la gobernanza hídrica, de las cuales yo voy a destacar 3 que tienen que ver con la necesidad de una reforma al Código de Agua, que incluye este tipo de soluciones, una mayor descentralización, fortalecer la participación local y comunitaria, las mayores atribuciones por parte del Estado, y de una innovación tecnológica contextualizada a los distintos territorios y de las distintas problemáticas que tiene Chile. También ellos destacan la necesidad de resguardar la participación y asegurar la participación y la incidencia de los pueblos indígenas en la construcción de esta nueva constitución que está de momento paralizada por el contexto pandemia, es decir, que en la creación de esta nueva Carta Magna, sus visiones y su también prácticas respecto de la gestión de los bienes comunes en el país pueda estar incluida, y eso también tiene que ver con el tercer punto, que es incorporar nuevos sentidos del agua, nuevos valores respecto al agua, que en el caso de los pueblos indígenas, el agua es un ente que permite el desarrollo de las comunidades, al mismo tiempo que está muy relacionado con sus culturas, con su cosmovisión y con sus costumbres y tradiciones. Entonces, eso les dejo de ejemplo respecto al caso del norte. Y ahora vamos a ver el otro estudio que tiene que ver con el trabajo que hizo Francisca. Hola de nuevo, aquí les vamos a presentar una investigación que hice el año 2018, ¿ya? Acerca del comportamiento de los conflictos hídricos, especialmente en 2 regiones, ¿ya? En Antofagasta y Valparaíso, que se hayan judicializado entre los años 2010 y 2017, ¿ya? Esta investigación realizada en estas 2 regiones dio como resultado, primero, la identificación de una concentración relativa de conflictos en la región de Valparaíso respecto a Antofagasta, con un 58% de mayoría, que representa 98 conflictos en la región de Valparaíso, mientras que en el caso de Antofagasta dio como resultado un 42% con 72 casos, ¿ya? Este estudio comprendió el análisis de un universo de 170 casos, con aproximadamente 450 sentencias en que se estudió también cuál fue la respuesta que dio el Estado a los conflictos por el agua. La siguiente, por favor.
Dentro de los resultados que arrojó ya en términos sustantivos esta investigación, es que en primer lugar había claramente marcado una tendencia de conflictos que está asociado a conflictos por la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Como vemos acá en el gráfico, que es el gráfico número 2, se refleja una tendencia en la judicialización de los conflictos por la propiedad con un 62% de participación. Luego, con un 14%, los conflictos por pago de patente por no uso, un 8% conflictos de cambio, traslado, punto de captación, continuando con los conflictos por ejecución de obras y finalmente los conflictos ambientales y otro tipo de conflictos. Acá esta tendencia de conflictos por la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas, que como dijimos anteriormente, la propiedad recae sobre el título, que es el derecho de aprovechamiento de aguas que otorga la DGA, y no sobre las aguas propiamente tal. Se trató de conflictos acerca de la constitución por estos derechos de aprovechamiento, también por la oposición a la constitución de estos derechos de aprovechamiento, por ejemplo, en que yo solicito un derecho de aprovechamiento y un tercero se opone a que me otorguen ese derecho a mí. También acerca de la regularización de estos derechos de aprovechamiento, que corresponde a un procedimiento que establece el Código de Aguas respecto a de derechos de usos de aguas que eran anteriores a la vigencia del actual Código de Aguas. Y otro tipo de conflictos por propiedad era la extracción no autorizada o extracción ilegal de aguas, y los conflictos por la concesión o servidumbre. ¿Ya? A continuación, la siguiente. Otro de los resultados que arrojó esta investigación, bueno, como señalaba, en primer lugar es la preeminencia de los conflictos en torno a la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua. Ahora, eso, si bien una cifra bastante mayoritaria, al final de la investigación di cuenta particularmente que esto respondía a una estructura regulatoria del derecho de aguas que se erige, se consolida, se manifiesta a partir de una consolidación de este derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, ¿ya? Esto se refleja, por ejemplo, en el número de acciones que tienen los que son propietarios de derechos de aguas o los que requieren también constituir un derecho de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Entonces hay una gama de acciones que fortalece este derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento y que refleja, por tanto, los resultados que se arrojaron en la investigación, a diferencia de quizás otro tipo de conflictos que podríamos pensar nosotros que son mayoritarios, como los conflictos ambientales, conflictos por contaminación, o conflictos por acceso al agua. A continuación se observó como otro resultado una baja participación en esta judicialización, así como demandante más bien, de parte de aquellos que no son propietarios de los derechos de aprovechamiento de aguas, y esto también responde a la estructura regulatoria, porque, por ejemplo, quienes pueden oponerse a la constitución de un derecho de aprovechamiento puede ser solamente un propietario de un derecho de aprovechamiento de aguas, ¿ya? No puede ser alguien que no es propietario. De hecho, las acciones que interpusieron las personas que no eran propietarias de derecho de aprovechamiento fueron denegadas por parte de los tribunales de justicia. Entonces se observó esta baja participación a propósito de esta estructura de los mecanismos de impugnación y de la participación. Además, en ese sentido se detectaron debilidades en torno al acceso a la justicia que tienen las personas que no son propietarios de los derechos de aprovechamiento, esto en los marcos de acciones que establece el Código de Aguas, a diferencia de otras acciones que, por ejemplo, establece la Constitución Política como la acción de protección. La acción de protección era como la acción por excelencia que tenían aquellos que no son propietarios de los derechos de aprovechamiento de aguas. Y también otro tipo de acciones que acercaron a estas personas a la justicia fueron las nuevas acciones que se reconocen en la institucionalidad ambiental, bueno, que ya no es tan nueva, pero es del año 2010, que aportaron un equilibrio a la discusión de estos asuntos y a que la justicia pueda ser accesible para ellos. Y finalmente, otra de los resultados clave fue la identificación de un crecimiento exponencial en la región de Antofagasta, explicada por el crecimiento de la explotación del litio. ¿Ya? Como ven acá en el gráfico,
desde el año 2014, con una baja de tendencia al año 2018, pero luego una alza exponencial acerca de la judicialización de conflictos que tiene relación con principalmente el aumento de la explotación del litio. ¿Ya? Esto incoado por, o presentado por las comunidades indígenas atacameñas o también por otros titulares de proyectos que comienzan un conflicto entre sí. Eso, y ahora doy el paso a mi compañera. Muchas gracias, Francisca. Ya para terminar, les queremos presentar una serie de planteamientos o de reformas que son necesarias también de incorporar en el contexto de cambio climático en el que nos encontramos actualmente. Y aquí solamente quiero destacar el texto Evidencia científica y cambio climático en Chile, resumen para tomadores de decisiones, que tiene un capítulo especial sobre el agua y apunta en primer lugar a revisar la necesidad, o sea, a revisar los métodos de asignación de derechos de agua, incluyendo el concepto de clima e hidrología cambiantes que actualmente no tiene nuestro Código de Aguas. También dotar a la autoridad, a las instituciones de la posibilidad de revisar las condiciones originales de los otorgamientos de derechos de agua. Hay que pensar que el código se creó en los años 80, en otro contexto no estaba el cambio climático como principal preocupación, entonces eso es necesario de incorporar para pensar cómo aseguramos el recurso esté bien para todos y todas. Y finalmente, también apunta a que es necesario reformar el régimen legal que regula el acceso al agua, es decir, estos temas de propiedad y del mercado de aguas existente en Chile, considerando usos prioritarios y la mantención del sistema hidrológico sustentable. Y también importante destacar respecto a lo que ya hemos comentado, en el capítulo de adaptación habla sobre el fortalecimiento de la participación de los diferentes actores sociales, con énfasis en el nivel local y en las comunidades. Muy importante para lo que ya conversamos, sobre todo de gobernanza y gobernanza policéntrica. También les quería dejar la invitación de revisar estos trabajos, estos dos policy briefs que ha realizado el CR2, que son resúmenes de distintas investigaciones realizadas, que dan una serie de recomendaciones también a los tomadores de decisiones, y el primer policy brief de derechos de agua en Chile apunta también a la revisión de las metodologías de asignación de derechos de agua, y este otro habla de la situación específica de Petorca. Finalmente, también en la línea de lo que las comunidades, de lo que los distintos territorios han señalado respecto a las reformas que se deben gestionar para cambiar nuestra gestión de las aguas, les invito a revisar este decálogo por los derechos de las aguas y su gestión comunitaria, que es un trabajo a partir de una serie de asambleas que se realizaron a lo largo de todo el país, en los cuales se concluyen 10 puntos prioritarios sobre la gestión de las aguas, y yo solamente voy a destacar estos 3 que tienen que ver con la necesidad de avanzar hacia una gestión comunitaria, territorial y sustentable de las aguas, garantizar el uso ancestral por parte de los pueblos indígenas de las aguas, sus derechos, su reconocimiento también de que el agua tiene un valor cultural para estos pueblos indígenas en Chile, y también ver este contexto de crisis hídrica, pero también podemos pensar la crisis actual sanitaria que tenemos como país y en el mundo, como una oportunidad también para transformar nuestro paradigma, para pensar una visión ecocéntrica, es decir, que ponga la ecología en el centro de nuestras gestiones, de nuestra forma en las que nos organizamos, por sobre una visión antropocéntrica, es decir, todos necesitamos el agua. Eso también apunta a reconocer que debemos mejorar las desigualdades en el ámbito hídrico, pero también lo necesitan los ecosistemas, los seres vivos, las plantas, los animales. Por ello, todos dependemos de esa armonía en la cual tenemos que asegurar el agua para todas, todos y todes. Eso. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Qué interesante tema, cada uno de ellos, y también tan coordinados entre las 3. Muchas gracias, honestamente. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Hay muchas preguntas muy entretenidas en realidad. Voy a ir
una a una, ¿bien? A ver si alcanzamos en el tiempo que tenemos. Luego me avisarán si es que estamos sobre el tiempo o no, pero vamos a ir una a una hasta donde lleguemos y tal vez las que falten puedan ser contestadas y dejadas en el sitio web. Eso seguramente lo pueda comentar al final Catalina. La pregunta 1 de Raquel Bastías: ¿cuál es la opinión que tienen sobre una carretera hídrica como solución para la sequía en Chile? Esa sería la primera, para quien quiera contestar. ¿Maca? Bueno, ¿puedo partir yo? ¿Chiquillas? ¿Está bien? Sí. Bueno, Macarena. Bueno, en cuanto a la carretera hídrica, esta es una inversión muy costosa, en primer lugar. Lo otro que se podría decir es que no promueve una adaptación al cambio climático, sino que en general sigue la misma lógica que se ha estado usando a lo largo de estos años, que es seguir aumentando la oferta de agua para los usos principalmente agrícolas, también en la minería. Por lo tanto, este proyecto vendría a seguir ejerciendo presiones en los distintos territorios, sin respetar nuevamente los límites de la naturaleza como le hemos estado explicando en la charla. Por otro lado, este proyecto de partida, o sea, parte mal porque pretende sacar agua desde el sur y en la región del Biobío, por ejemplo, ya presenta una condición de escasez. Por lo tanto, ya hay problemas de escasez ahí y se quiere llevar agua hacia el norte. Por lo tanto, seguiríamos teniendo problemas en los territorios y alejándonos de la gestión integrada del agua como le había explicado hace poquito. Esa es mi opinión. No sé si alguien quiere complementar, Francisca o Catalina, o podemos pasar a la segunda. Yo nada. ¿Tú, Francisca, Estamos algo de la carretera No, hídrica? me sumo a las palabras de Macarena. Bien. La pregunta 2, ¿qué piensan de la frase "no es sequía, es saqueo", de Brian Rice? O sea, él hizo la pregunta. Francisca, esta vez tú. Esta vez yo, Bueno, ya. Creo que esa es la más complicada. No. Sí, la verdad es que primero es una frase que tiene dos componentes, digamos, que quizás es necesario aclarar o tener presente para efectos de decir si es que es una frase como que pueda tener sentido o no. En primer lugar, yo diría que la sequía es una condición que es reconocida por parte de la ciencia, es una condición que el día de hoy se refleja en los territorios y también tiene explicaciones meteorológicas. Respecto a la parte del saqueo, ya ahí es como una atribución más subjetiva que puede darse, pero en principio sí reconocer que Chile tiene graves problemas de gestión, ¿ya? Tiene graves problemas desde mi punto de vista personal, respecto a la democratización, ¿ya? Del acceso al agua, y en ese sentido yo creo que son los problemas principales los cuales tienen que abordarse prontamente por parte de los tomadores de decisiones. Eso. Sí. Bien, ¿alguien quiere complementar? No sé, Maca. Sí, o sea, pienso tal como dice Francisca, o sea, pienso que es claro que hay una condición de sequía, como explicaba, de hecho es muy severa, por lo mismo se le ha llamado mega sequía, por la extensión que tiene y por la temporalidad. Ya llevamos más de 10 años en esta condición, pero por otra parte también, a ver, con respecto a la parte de saqueo, habla más sobre este modelo extractivista, como les hablaba, que con los usos intensivos en los territorios no estaría como respetando los límites de la naturaleza. Y esta situación se respalda con el modelo de gestión del agua. Como le explicaba Francisca, el agua está en las manos de privados que tienen el uso y goce de este recurso.
Por lo tanto, por eso vemos estas condiciones de escasez, vemos comunidades que se encuentran sin agua para consumo humano, hay miles de animales que han muerto por lo mismo, problemas de los cultivos con las agriculturas locales, ¿cierto? Por lo tanto, yo pienso que sí, que estamos en una situación de sequía, que sí es sequía y sí es saqueo. Muy bien. La pregunta 3 de Vilma Orellana, ¿para qué se está haciendo Alto Maipo? Ups, son bien diversas las preguntas. No sé si alguien quiere complementar un poco sobre Alto Maipo. Yo solo agregaría, porque no me manejo completamente en el tema, soy psicóloga nomás, que Alto Maipo tiene que ver con un proyecto energético que también ha solicitado derechos de extracción de agua para poder gestionar estas centrales hidroeléctricas. Y esto obviamente nuevamente genera conflictos entre los distintos usuarios y entre las distintas comunidades que están más cerca de la zona de Maipo, debido a que la construcción de estas industrias también genera efectos e impactos en los distintos territorios, es decir, hay que construir, hay que utilizar maquinaria, esa maquinaria también impacta en las zonas más de los glaciares cercanos a Alto Maipo, y en esa línea, si quieren informarse más respecto a los procesos que las comunidades han estado llevando con este proyecto, los invito a revisar el trabajo que está haciendo la Defensoría Ambiental en este caso en particular, para ver también desde el punto de vista del derecho, pero también desde el punto de vista de las comunidades, cómo estos proyectos también generan impacto y cómo se están resolviendo actualmente, porque es un proyecto que sigue actualmente en curso. Está silenciado, Ariel. Perdón. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente, de María Gacitúa. Y cambiar la Constitución, introduce la pregunta, ¿cómo puede eliminarse el derecho de propiedad de los derechos de agua, dado que fue establecido en contexto de dictadura y su Constitución? Ya, aquí voy yo. Respecto a esta pregunta, la verdad es que yo creo que al día, o en términos jurídicos, como si es que existen instrumentos jurídicos que permitan eliminar la propiedad sobre los derechos que ya fueron otorgados en esas condiciones, no existen instrumentos que puedan eliminar la propiedad de estos derechos, a menos que esta propiedad haya sido construida en formas que el derecho mismo les habilita a detener la propiedad de estos, respecto a estos derechos. Pero sí, considerando las condiciones complejas y de vulnerabilidad que vive Chile al día de hoy, que vivimos todas las personas que los habitamos, es una forma de solucionarlo puede ser estableciendo limitaciones al derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, que el día de hoy, por ejemplo, desde el sistema de evaluación de impacto ambiental se presenta ya. Cuando tú presentas un proyecto de la evaluación ambiental, se establecen limitaciones para que tú, en los caudales de extracción, ya si tú tienes un derecho, por ejemplo, de extraer 1000 litros por segundo, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, la autoridad te puede limitar a que tú puedes usar solo 500, más allá de que tu derecho diga 1000, ¿ya? Entonces, quizás con este tipo de ejemplo, podría replicarse no solamente en el CIA, sino que abrirlo, ¿ya? Por ejemplo, al que el código de aguas pueda flexibilizarse en ese sentido. O sea, decir que si tú tienes el derecho a extraer los 500 litros por segundo, o los 100 litros por segundo, no me acuerdo cuál era el ejemplo, pero 100 litros por segundo, debido a condiciones de escasez hídrica, puedas rebajar las aguas que tienes derecho a extraer, ¿ya? Y eso no sería que te eliminen la propiedad, sino que es una limitación a la propiedad, ¿ya? Que de todas maneras al día de hoy se reconoce como incluso parte de la Constitución, pero
Pero la verdad es que también dentro de esto hay un juego político que ahí ya es parte de también la ciudadanía y el trabajo con los legisladores que puede trabajarse. Bien, ¿qué tema es ese? Bueno, vamos a estar discutiendo eso por harto tiempo mientras estemos haciendo la nueva constitución, ¿cierto? En la pregunta 5, Gonzalo Arancibia, ¿qué estrategia utilizarían para llegar a la población en el sentido de hacerles cambiar sus hábitos de consumo, considerando de que de alguna manera los cultivos, como los paltos que utilizan mucha agua, también responden a la demanda de las personas? No sé si alguien nos quiere comentar sobre eso, de Gonzalo Arancibia. Que es interesante pregunta igual. Sí, totalmente. Yo creo, me tomo la palabra, el tema de agua es un tema sumamente importante. Nuestra vida y la vida de los distintos ecosistemas dependen de ella, pero por lo que se ha generado, yo creo que también es necesitamos avanzar también en una mayor concientización respecto al estado actual del agua en Chile, la disponibilidad que hay de agua, que, que es necesaria, que lo mismo que contaba la Maca sobre los ciclos hidrológicos del agua, es decir, el agua fluye de distintas formas, afecta a en los distintos territorios a lo largo de sus distintos procesos, y eso es algo que yo creo que todavía nos falta mucho avanzar, es decir, ahí hay una patita muy grande que tiene la educación ambiental y la educación en materia hídrica, y en eso también tiene que ver con cómo nosotros como ciudadanos somos más conscientes respecto al uso del agua. Lo que contaba la Maca también es súper relevante, el uso de los camiones aljibe, uno lo ve como una situación muy quizás como el extremo, algo que se está dando solo en ciertos sectores del país, como en el caso de Petorca o en zonas muy áridas como en el norte, pero eso es algo que se está viviendo en muchas comunidades también del sur, en las regiones del Maule, en las regiones del Biobío, que uno diría como ahí llueve mucho, tienen otro clima, y la verdad es que el problema del agua se está viviendo en las distintas zonas del país, no solo en la zona norte o la zona central. Entonces, eso también nos hace un llamado a cuidar este bien común, este bien nacional de uso público, como tanto recalcó la Francisca, que nos corresponde a todos y a todas. Ya no podemos pensar que es un bien ilimitado, sino todo lo contrario, cada vez es más escaso. Entonces, también buscar qué acciones en nuestras casas son más eficientes para el uso del agua, de qué manera podemos reutilizar las aguas, y también importar todo lo que nos pueden decir las personas del ámbito de las ingenierías ambientales, sobre calidad de agua, sobre reuso de aguas grises, cómo hacer también la agricultura más eficiente, cómo incorporarnos al final a también las transformaciones respecto a tener un país mucho más cuidadoso de este bien tan importante para la vida. Sí, bueno, hay varias preguntas, muchas muy interesantes. Muchas gracias por todo el tiempo que nos han dado en responder. Vamos a intentar una más en el minuto que nos queda, el par de minutos que nos queda. Hay muchas muy interesantes, repito. De Rodrigo Valdés, ¿cómo podrían definir en palabras simples la gobernanza del agua? ¿Sería la creación de un Ministerio del Agua una solución para mejorar su gobernanza en Chile? No sé, ¿quién quiera responder sobre? Es interesante porque la gobernanza del agua se puede abordar de muchas perspectivas. ¿Cómo podrían definirlo en palabras simples? En palabras muy, muy simples, es finalmente una forma en la cual todos nos ponemos de acuerdo, tomamos un objetivo en común respecto a, en este caso, el cuidado, la protección, el manejo y la gestión del agua. Pero esto es de manera, un acuerdo entre distintos actores, no solo el Estado, ya como en un nivel más vertical
de la gestión, o no solo los privados, sino todos, tanto actores públicos como privados y también sociales, toman estas decisiones en conjunto. Y sobre el Ministerio del Agua, yo creo que es algo importante, interesante de analizar para la situación de Chile, pero también tenemos que observar las experiencias respecto de la gestión comunitaria y respecto de la participación que tienen la sociedad civil en los distintos países, en otros códigos de agua, en los cuales tienen ellos mayor respaldo, tienen mayor participación, también el Estado les otorga mayores dineros para que ellos se organicen, es decir, hay unas formas más descentralizadas de organizarse respecto del uso del agua. Yo creo que eso es súper importante en Chile porque tenemos distintas macrozonas climáticas, entonces tenemos distintos problemas y distintos actores intervinientes, y ahí también es importante analizar las mesas integradas que se generan en otros países, en las que se incluye también a la ciencia, al Estado, a los privados y a la sociedad civil. Es decir, un ministerio por sí solo no resuelve el problema del agua, no resuelve la gobernanza del agua, sino también que estos ministerios desarrollen una estrategia de participación ciudadana y local más fuerte, más robusta, y eso es algo que tenemos que avanzar en ese ministerio y en los otros ministerios también. Bien, algo que complementar, Macarena, Francisca, respecto a la gobernanza del agua, tema central de nuestras charlas de hoy. Respecto a la gobernanza del agua, yo quisiera rescatar una idea que presentaba Karl Bauer, no sé si lo ubicarán, seguramente los más cercanos a la gestión de agua sí, que refería que la gestión y gobernanza del agua no era nada más que la resolución de los conflictos, ¿ya? En una sola frase. Ahora, llama muchas preguntas esta frase, pero su idea principal era que la gestión y la gobernanza del agua era necesario considerar los distintos usos que se daban respecto de esta y por tanto los distintos intereses que cada uno de los usuarios tenía respecto al agua. También en ese sentido tiene una relación con la idea del agua como un ejercicio del poder respecto a los territorios, y por eso es que era relevante que la institucionalidad pudiera adoptar sistemas de gestión en la cual como las partes o los distintos usuarios con distintos usos de agua pudieran llegar a soluciones de conflictos que no fuera, como hoy lo hace nuestro sistema, la judicialización, ¿ya? Que no fuera la limitación que existe al día de hoy en la solución de conflicto para las organizaciones de usuarios de agua, en que no hay usuarios que no sean los propietarios de derechos de agua, como señalamos anteriormente, sino que hagamos una gestión y una gobernanza de aguas que sea integrada por parte de todos los usos de agua en una cuenca. Perfecto, gracias Francisca. Macarena, si quieres complementar antes de despedirnos. No, es que principalmente pienso lo mismo ya que han dicho harto la Cata y Fran, pero sí, eso, rescatar siempre que para la toma de decisiones, como les mencionaba antes también, siempre se encuentren todos los actores, ¿cierto? Las comunidades, todos los actores de los distintos usos del territorio, y eso, también ver los casos comparados en otros países. Quizás no solamente podríamos hacer un ministerio del agua o de dar mayores atribuciones a la Dirección General de Agua, podríamos también hacer una agencia autónoma, ¿cierto?, que se vincule a estos temas, que sea independiente del gobierno, pero bueno, eso ya da para un tema largo. Pero eso principalmente. Bueno, muchas gracias a las tres por participar, por estar con nosotros. Y ha sido una sesión muy, muy interesante. Dejamos muchas preguntas pendientes. Yo también me aprovecho de despedir. Dejamos a Macarena Troncoso, ¿cierto?, con las palabras de cierre. Sí. Muchas gracias, Ariel, y a Catalina, a Macarena y a Francisca, que
De verdad fue súper enriquecedora la charla de hoy día. Me voy como con muchas más preguntas y así como también salieron varias preguntas en el chat, que también hay que recordar que hay 2 canales con los que estamos transmitiendo, que es por Facebook de Live desde Red Lama y también por el Par Explora RM Sur Poniente. Así que en ambos canales vamos a recoger, a recopilar todas las preguntas y de alguna manera vamos a ir respondiendo en nuestras redes sociales cada una de sus preguntas, porque yo creo que este tema da para mucho. Así que les agradezco un montón por su participación. Fue súper rico tener tanta información y de personas que son expertas y han tenido experiencia y tienen una visión súper complementaria. Así que muchas gracias, chiquillas. Y muchas gracias, Ariel, también. Yo antes de finalizar, agradecerle también a nuestra audiencia. Los quiero dejar invitados para que estén atentos para la próxima semana en las redes sociales del Par Explora RM Sur Poniente. Van a haber 2 lanzamientos importantes, uno que tiene que ver con el Festival de Comunicación de la Ciencia, que eso se va a realizar el lunes el lanzamiento, y también hay otro programa muy interesante que ellos están también liderando, que es sobre el programa de investigación e innovación escolar, ¿ya? Y lo segundo que también les quiero comentar es que entre el 23 y el 25 de junio, que es la próxima semana, se va a estar realizando la Conferencia Internacional de Educación en Cambio Climático, y ustedes pueden encontrar información que se las vamos a compartir en el chat en www.cr2.cl/CICC2020, ahí mejor lo leen mejor en el chat, y ahí pueden encontrar toda la información necesaria. Va a ser completamente abierto esta conferencia, así que todos los que tengan, que estén vinculados, que se quieran seguir educando en temas de cambio climático, bienvenidos, porque es un espacio justamente para generar redes, para generar contactos. Vamos a estar todos tratando de complementar y contribuir desde nuestra experiencia o poca experiencia. Así que los dejo todos invitados. Y por último, para cerrar, nos vemos el próximo martes 30 de junio, porque vamos a dar inicio a nuestra 4ª charla del ciclo, y la charla se va a titular como Glaciares en Chile y su estado actual. Recuerden que esa charla fue la segunda más votada dentro del mes de junio, y nos van a acompañar 2 personas expertas también en el tema, que es Sebastián Ruiz y Paola Araya. Ambos también son estudiantes del CR2 y además están asociados a Apex Chile. Así que ahí nos van a estar acompañando el martes 30. Así que yo les agradezco mucho a todos y espero que continúen conectados en nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram nos pueden encontrar como @redlama.cr2 y bueno, y la página que están conectados en Facebook. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias. 2 semanas más. Chau.